Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar algunas pistas para saber si el alimento o el producto que estamos comprando lleva harina de insectos. Desde hace ya algunos años, por ejemplo, en la Unión Europea está permitida, y esto es algo que está escrito en la legislación, está permitida la comercialización de harinas obtenidas de algunos insectos. Y no os digo exactamente cuáles, porque en ese caso irán cambiando, se irán añadiendo como se han ido añadiendo en los últimos años, y de una variedad pues ahora podemos tener 2, 3 diferentes tipos de insectos. Lo que os voy a contar evidentemente puede también serviros para personas que no viváis en la Unión Europea, para aprender a detectar ingredientes en las etiquetas o en los productos que estamos comprando, ya que estas pistas que os voy a dar son, vamos a decir, que de uso común, ¿no? Cuando queremos buscar algo para ver si está en un alimento. Bueno, en general la utilización de estas harinas de insectos se están promoviendo también en la industria alimentaria como una harina de bajo coste y además con un alto contenido en proteínas. Esto nos hace ya sospechar de alguna manera dónde pueden estar añadidos o formas de detectar también que si ese producto lleva añadidas esas harinas de insectos. Por un lado, tenemos que saber que la legislación, al menos la legislación europea, obliga a que todos los ingredientes que se han utilizado en la elaboración de un producto estén reflejados en la lista de ingredientes, y al menos a día de hoy las harinas elaboradas a partir de insectos no corresponden con ninguna E, es decir, tienen que aparecer reflejadas, o deberían, porque si no sería un fraude que se podría denunciar, tienen que aparecer reflejadas, como os decía, en el listado de ingredientes, con lo cual es lo primero que vamos a ver. Si nosotros, dentro posibles trampas que nos puedan hacer en el etiquetado, si nosotros vemos en el etiquetado harinas, por ejemplo, nos tienen que poner de qué tipo son esas harinas. Por ejemplo, si yo voy a comprar un pan integral, un poco oscurito, yo ya sé que no tiene solo trigo, sé que tiene otras harinas, y en esas harinas, entre paréntesis, me tiene que poner de trigo, de centeno y del ingrediente que se haya utilizado, con lo cual, si el fabricante sigue al pie de la letra, sigue a la rajatabla la legislación, esa harina de insectos tendría que aparecer bien con el nombre de harina más el insecto del cual se obtiene, solamente con el nombre del insecto, como por ejemplo si pusiera trigo o centeno o cebada, en ese caso sería fácilmente detectable. En algunas ocasiones, cuando la cantidad de los ingredientes es tan pequeña que podríamos decir que es casi indetectable, algunas veces la legislación hace algunas salvedades, ¿no?, con ese listado de ingredientes, pero por regla general deberían aparecer, como os digo, en el listado de ingredientes. Así que primer paso importantísimo para poderlos detectar. En segundo caso, o en segundo lugar, tendríamos que buscar dónde aparecen los posibles alérgenos de ese alimento, ya que las harinas elaboradas a partir de insectos, aunque no estén presentes actualmente en el listado de posibles alérgenos, es muy probable que con el tiempo se lleguen a incluir,
porque las personas, por ejemplo, que tienen alergia a los moluscos, a los crustáceos o incluso a los ácaros del polvo, tienen una altísima probabilidad de tener reacciones alérgicas también al consumo de estas harinas de insectos por un tipo de reacción cruzada de sustancias similares que contienen los insectos. Por lo tanto, deberían incluirse en el listado de posibles alérgenos de obligada declaración, algo que, como os digo, en este momento todavía no están incluidos, pero debería ser algo que se llegase a ello, es decir, que sea de obligada declaración. Si no se incluyese en esa obligada declaración de posibles alérgenos, podríamos estar sospechando como consumidores que algo se nos quiere ocultar y por lo tanto igual causa un mayor rechazo el consumo de esos alimentos en los cuales detectemos esa harina de insectos que sí nos lo cuentan y tenemos la posibilidad de elegir. A nivel de marketing creo que sería también un error no declararlo para hacer una elección con conocimiento. En tercer lugar, tendríamos otra pista importante y es el ser apto o no para dietas veganas. Los insectos son animales. Si no se declaran como animal, evidentemente es un fraude para las personas que siguen estilos de alimentación basados en plantas y que evitan el consumo de animales. Por lo tanto, alimentos que no se declaren como aptos para personas veganas nos pueden hacer sospechar que no contienen todas las harinas de origen vegetal. De hecho, es verdad que hay alimentos como el pan, por ejemplo, que sabemos que no contiene nunca ingredientes de origen animal. En este caso, como sí los llevaría esa harina, deberían poner una reseña, una notita, no apto para dietas veganas, con lo cual ahí tendríamos también una buena pista. ¿Qué ocurre? Pues que esto todavía evidentemente supone un cambio tan grande en el etiquetado, en la elaboración o en la comercialización de los productos en los cuales se comienza a utilizar este tipo de harinas que seguramente, como ocurre en muchas otras ocasiones, se puede dar un plazo para adaptarse, ¿no?, a todos esos requisitos de la legislación. Pero, evidentemente, ahí tendríamos que empezar otra vez a sospechar de que algo nos quieren ocultar. Y cuando la industria alimentaria quiere ocultar algo, evidentemente el mercado se revuelve un poco. ¿Por qué? Pues empiezan a aparecer aplicaciones, por ejemplo, apps, que nos ayudan a detectar dónde están esos ingredientes, que nos ayudan a reconocer los diferentes nombres, que nos ayudan a entender el etiquetado nutricional, que por cierto también sería otra pista importante para detectar esas harinas de insectos. En el etiquetado nutricional, ese cuadradito donde nos aparecen en la etiqueta los valores nutricionales, contenido en proteínas, carbohidratos y grasas, además de la sal y la fibra, que también suelen aparecer, en relación a un alimento similar que no contenga harina de insectos, el que sí la contiene tendría un contenido superior en proteínas que el que no la contiene, es decir, con el mismo listado de ingredientes, si tenemos diferencias, por ejemplo, a nivel de proteínas, evidentemente podríamos sospechar que hay algún ingrediente añadido que hace aumentar ese contenido en proteínas, así que también tendríamos como herramienta utilizar ese cuadradito de valoración nutricional, pero evidentemente esto nos obligaría de alguna manera a comparar con otros alimentos similares en ese etiquetado o a conocer de alguna manera cuál es el contenido habitual en proteínas de algunos alimentos.
Uno de los errores que pueden aparecer a nivel de consumidor es pensar en harina de insectos. Y esto nos puede llevar a asociar esa aparición solamente en alimentos que contienen harinas, o que en mi cabeza piensa que tienen harinas. Y esto no es así, porque realmente ese polvo de insectos se puede utilizar en muchos otros alimentos como si fuera un mejorante, un aditivo que hace aumentar, como os digo en este caso, por ejemplo, la cantidad de proteínas. Y por lo tanto, bueno, pues a veces podríamos llegar a encontrar su presencia en alimentos con los cuales mi cabeza no tiende a relacionar. Algo como lo que ocurre con el gluten, ¿no? ¿Quién puede pensar que un jamón cocido tiene gluten y sin embargo se utiliza para aumentar ese contenido proteico o para aglutinar o para mejorar la textura de algunos alimentos? Pues algo similar podría ocurrir también con ese polvo de insectos. Os digo esto porque la palabra harina como tal la asociamos a algún tipo de producto como panes, bollería, repostería, algunas salsas o alimentos en los cuales elaboramos con harina. Sin embargo, el polvo ese ya puede aparecer en cualquier otro tipo de alimento y es más difícil que mi cabeza lo asocie directamente o que sospeche de esos alimentos. La verdad es que inicialmente nos puede resultar bastante complicado a los consumidores, pero para poder tomar elecciones conscientes, evidentemente tenemos que saber lo que compramos, es decir, debemos leer la información que nos dan los fabricantes en esos productos. Donde seguro que no va a aparecer ese polvo de insectos es en alimentos frescos y naturales, que es lo que ya sabéis que siempre os recomiendo que baséis vuestra dieta en su consumo. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.